Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Te mando un enorme saludo en donde sea que te encuentres, ya sea dirigiéndote al trabajo, a la escuela o cualquier actividad que estés realizando dentro del hogar. Hoy te traigo dos historias en donde se manifestaron figuras demoníacas. Las dos historias que elegí son bastante buenas. Y si te gusta alguna de estas historias, te invito a que me dejes un me gusta y puedes dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios. Comencemos. La primera historia que te voy a contar le sucedió a Roberto. Roberto creció con su padre y con su madre. Estas personas eran muy cercanas a la religión católica, pero aunque le inculcaron este pensamiento a Roberto, Roberto formó su propio criterio. Y el criterio de Roberto era totalmente diferente al de sus padres. Él pensaba que la religión solamente era para controlar personas, y sus padres en algún punto llegaron a respetar el pensamiento de su hijo. Cuando Roberto se encontraba entre los 20 años, su madre falleció y su padre le celebró el velorio, su entierro y toda esta serie de rosarios que se llevan posteriores al deceso de una persona. Al concluir el año también le celebró un rosario más, y esto hizo que Roberto cuestionara muchísimo las decisiones de su padre, pues pensaba que esto era una pérdida de tiempo y de dinero. Incluso le dejó recalcado a su padre que si él llegara a faltar antes que él, no quería que le celebrara nada de esto, pues pensaba que era solamente creencias tontas. Después de un tiempo, que falleció la madre, aproximadamente 2 años, el padre de Roberto también fallece, y Roberto se queda solo, en casa. Él únicamente lo vela y al siguiente día lo entierra. Y desde ese momento Roberto no se vuelve a acordar de él. En ningún otro momento no le prende ninguna veladora, no le reza, tal como se lo había comentado. Él mantiene su pensamiento bien posicionado y no hace que modifique su forma de pensar. Llega el mes de diciembre, en los últimos días, donde la gente celebra estas fechas con la familia, piden algunas vacaciones, incluso les dan algún aguinaldo para poder solventar todos estos gastos que se vienen en estas épocas. Roberto pide vacaciones y también le dan su aguinaldo, y en ese momento no sabe a dónde dirigirse y le habla a algunos amigos. Les comenta si lo pueden acompañar a una cantina y celebrar un poco y echarse algunas copas. Los amigos le confirman y quedan de verse a cierto horario en una cantina cercana a la casa de Roberto. Pasaron las horas y también se pasaron un poco de copas, y sus amigos le comentaron a Roberto que tenían que retirarse, ya que tenían familia que los estaba esperando en sus casas. Roberto, al no tener a nadie, decidió quedarse hasta un poquito más tarde. Se alargó el tiempo y las personas de la cantina decidieron comentarle a Roberto que tenía que retirarse, pues ya era hora de cerrar. Roberto se molestó un poco y comenzaron a discutir, y sí se salió del lugar, pero echando un par de maldiciones. Ya estando fuera se dio cuenta que ya era muy tarde y no había transporte, entonces se dispuso a caminar, ya que como les comentaba antes, la casa de Roberto se encontraba a unas cuantas casas del bar donde se encontraba. Cuando iba caminando rumbo a su casa, tenía que pasar justo por el panteón donde se encontraba su padre y su madre descansando. Él, al pasar por ahí, se armó de valor y se paró frente a la puerta del panteón y comenzó a gritar un par de cosas dirigidas hacia su padre. Le gritó que si era cierto todo eso en lo que creía, que se lo demostrara, que esa noche lo iba a esperar en su casa. Roberto se retiró con una sonrisa sarcástica y repitiendo en diversas ocasiones que era una tontería todo eso. Llegó a su casa y al abrir la puerta de su casa se encontraba un sillón de espaldas. Este sillón estaba dirigido específicamente a una pantalla. Habían otros dos sillones, uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Roberto se acercó a la pantalla, la encendió y se sentó en el sillón que quedaba justo frente al televisor. Ni siquiera pudo ver el programa que estaban transmitiendo, pues se quedó dormido instantáneamente. Roberto dice que se encontraba soñando alguna pesadilla, pero no recuerda bien, solamente recuerda esta última parte que les voy a contar. Él dice que en un momento sintió cómo se desprendió de su cuerpo
y pudo ver todo el panorama de su sala desde arriba. Pudo verse a él acostado con la cabeza hacia atrás y la pantalla prendida, transmitiéndose algún tipo de programa. Después de un tiempo de estar viendo todo este panorama, dice haber visto que se abrió la puerta de la entrada de su casa y vio entrar a su padre. Su padre caminaba de esa misma forma en la cual caminaba en vida. Se dirigió al televisor, lo apagó y se colocó detrás de él, y en ese momento le colocó las manos en el cuello y comenzó a apretarlas con muchísima fuerza. Él se sentía con mucho miedo y desesperación al ver toda esta escena y no poder estar ahí para defenderse de lo que le estaba sucediendo. Después de un momento, él regresa de nuevo a su cuerpo y dice que pudo sentir la textura de estas manos calavéricas en su cuello, que estaban haciendo demasiada presión. Por más que trataba de moverse, él se encontraba inmóvil. El único músculo que pudo mover fue el de sus párpados, pero cuando abrió sus ojos, se dio cuenta que esa figura que estaba tratando de atacarlo no era su padre. Tenía un rostro totalmente demoníaco. Volvió a cerrar sus ojos y trataba de hacer más esfuerzo, hasta que en un momento pudo moverse. En ese momento se agachó, tomó aire, y cuando se levantaba lentamente, se dio cuenta que efectivamente la pantalla estaba apagada. Pero en ese reflejo oscuro que emite la pantalla, pudo ver a un ser salir rápidamente de su casa por la puerta principal. Se volteó rápidamente y únicamente pudo ver el movimiento de la puerta, como si alguien efectivamente hubiera salido por ahí. En ese momento Roberto se levanta, prende las luces de su casa y no puede dormir. Al día siguiente, ya estando más tranquilo, llegó a la conclusión que al estar ebrio y haber dicho eso en el panteón, se sugestionó un poco y pudo crear toda esta escena. Pero al llegar la noche se dio cuenta que no fue así, pues vivió la misma situación, pero esta vez en su cama. Esto pasó por días y después se convirtieron en semanas. Semanas en las que Roberto ya no podía descansar. En su rostro se podía reflejar que no había dormido en días, pues en ocasiones, en pleno día, se quedaba dormido en su casa y le sucedían todo este tipo de situaciones, donde esta figura demoníaca trataba de atacarlo. Escuchaba cosas cuando él se encontraba totalmente solo. Las cosas se cambiaban de lugar o se caían. Veía pasar sombras de un cuarto a otro, y esta situación lo desesperó muchísimo. Comenzó a contarle a diversas personas la situación que estaba viviendo en su casa, y hubo un amigo que le recomendó a una persona que se encargaba a liberar todo este tipo de cosas. Entonces Roberto, con su escepticismo, se vio en la necesidad de recurrir como última instancia a esta persona. Esta persona acudió a su domicilio y corrió con suerte, pues no era una persona que fuese una estafadora. Al parecer conocía muchísimo del tema, y desde que se presentó la primera vez le comentó que había invocado, que se había jugado algo o le había dado entrada a algún ente maligno. Roberto se vio obligado a contarle la ocasión en la que pasó en el panteón y le gritó estas palabras a su padre, haciéndole la invitación a su casa. Esta persona le dijo que las palabras tienen un poder bastante fuerte y que hay que tener cuidado cuando las utilizamos, porque podemos dejar las puertas abiertas de nuestra vida, de nuestro entorno, a entes malignos que no deseamos que nos acompañen. Después de varias sesiones en la casa de Roberto, esta persona pudo liberar a Roberto de esta criatura. Le dio ciertos consejos y le dijo que cualquier otra situación que viviera lo contactara sin pensarlo. Roberto, después de vivir todo este tipo de situaciones, dice que no se volvió totalmente creyente, pero sí respeta el pensamiento de las demás personas. Él dice que ya le coloca de vez en cuando una veladora a sus padres y ha festejado un par de misas en honor a ellos.
y después de esta situación no ha vivido nada igual, pero todas estas experiencias que vivió lo dejaron muy marcado. La segunda historia que te voy a contar en esta ocasión le sucedió a Saúl. Saúl viene de una familia muy trabajadora. Sus padres eran personas que no le proporcionaban todos los lujos, pero siempre le daban lo necesario. A Saúl le inculcaron desde niño que con trabajo y esfuerzo se podían lograr muchísimos objetivos que tuvieses en la vida, y él los puso en práctica tal como se los inculcaron sus padres, y le fue bastante bien. Él pudo crear una empresa que se dedica específicamente al traslado de productos congelados. Dice que ahora le va bastante bien, pero no siempre fue así. Pero para comprender esta historia, la historia de Saúl, nos cuenta un pequeño relato que está muy involucrado con lo que le sucedió. Saúl tiene un amigo. Este amigo se dedica a la brujería. Saúl dice que la amistad de esta persona y su trabajo la mantienen por separado. No lo juzga ni lo cuestiona por su trabajo. Este brujo es muy poco conocido, pero las personas que han acudido a él lo han ido recomendando entre familia y conocidos, ya que al parecer los trabajos que ha realizado son bastante efectivos. Una ocasión una mujer muy joven lo visitó, y esta mujer había tenido un accidente hace muy poco tiempo. En este accidente perdió a su esposo y a su hijo. Con su esposo llevaban 3 años de casados y deseaban mucho tener un hijo. Les había costado bastante que ella se pudiera embarazar, pero acudiendo con diversos doctores y llevando una serie de tratamientos, ella pudo embarazarse, pero no pudo disfrutar de todo a su bebé, pues al tener un par de meses sucedió esta desgracia. Ella se encontraba ahí específicamente por algo que le comentó al brujo. Dice que un día, estando sola, en la noche y en plena oscuridad, estaba invadida por la tristeza y por todo esto que le había sucedido. Era bastante reciente y deseó demasiado poder tener a su hijo de nuevo en sus brazos. Después de llorar y pensar todo aquello que había vivido con su familia, que ahora ya no la tenía, sintió la presencia de un bebé. Al principio ella sintió miedo, pero con el tiempo se fue adaptando poco a poco a esta presencia. Dice que ya habían pasado semanas en donde en las noches se le presentaba cada vez más este ser. Ella pensaba que efectivamente era su hijo y acudía al brujo para que él pudiera de alguna manera regresar a esta criatura a la vida. El brujo le pidió más características, como qué tipo de olor percibía cuando estaba con esta criatura, o qué olor emitía, pero la mujer dice que únicamente se le presentaba en la oscuridad, y respecto al olor no lo podía percibir, pues era más grande la emoción que sentía al volver a tener a esta criatura en sus brazos, que todos estos detalles los pasaba totalmente desapercibidos. El brujo le comentó que dudaba que esta criatura fuera su hijo, ya que su hijo se encontraba en otro plano, descansando. La mujer lo cuestionó al brujo y le dijo que ella sí pensaba que esa criatura era su hijo, que incluso estaba dispuesta a dar su vida para poder regresar la de su pequeño. El brujo le dijo que la iba a citar en el panteón para que le comprobara que esa criatura realmente no era su hijo y que su hijo se encontraba ahí, descansando en el panteón donde lo había sepultado. El brujo le dio una lista a la mujer de un par de cosas que debería llevar y la citó al día siguiente en el panteón donde se encontraba su hijo. Le dijo que acudiera con alguna persona de su confianza y que la esperaba a cierta hora de la madrugada. La mujer acudió al siguiente día con su padre. El brujo dice que la mujer expresaba una tristeza enorme en su rostro. Le comentó al brujo que antes de salir de su casa había escuchado los lamentos de su pequeño, que lloraba desde adentro, como si le pidiera que no lo abandonara. El brujo le dijo que esa criatura que estaba llorando era un ser que se estaba haciendo pasar por su hijo, y que su hijo se encontraba ahí, en ese lugar. El brujo sacó la caja de la tumba del pequeño, abrió el féretro y retiró los restos del bebé de la señora.
Le mostró y le dijo que efectivamente que ahí se encontraba y que se despidiera de él, pues tenía que hacer un ritual para poder liberarla de este ente. La mujer, al ver los restos de su hijo, comenzó a llorar. Entró en un llanto inconsolable, pues era una madre que había perdido a un ser bastante preciado, y al verlo de esa manera le entró muchísimo sentimiento. Se despidió y le regresó los restos al brujo. El brujo los colocó en una caja y la tocó 3 veces. Después de tocarla, la volvió a abrir, y de esa caja, en donde había colocado los restos del pequeño, sacó a un muñeco de porcelana, y le comentó a la madre que de alguna manera en ese muñeco había capturado al demonio, que se estaba haciendo pasar por su hijo, y le mencionó que su hijo ya se encontraba descansando, en paz, y que ella también debería continuar con su vida. Al parecer la madre continuó con su vida y pudo encontrarse a otra persona con la que pudo formar una familia. Pero el brujo se quedó con esta caja, la cual la conservó por muchísimos años. No sabía realmente qué hacer con ella. Y aquí es donde entra la historia de Saúl. Saúl, después de haber tenido un poco de éxito en su empresa, comenzó a vivir una especie de situaciones bastante peculiares. Se le comenzaban a perder cosas en su oficina, y después en su empresa, en su casa, y le sucedían bastantes cosas que lo hacían pensar que estaba pasando por una mala racha. De repente se le reventaba el neumático del auto, se le descomponía esto, se le descomponía aquello. En su casa se llegaba a infestar de cucarachas, de moscas, de hormigas, de distintas plagas que, por más que contrataba personas que combatieran a estos insectos, pues parecía que después de un tiempo volvían a regresar. Saúl pasaba por alto todo esto, pero comenzó a preocuparse un poco más cuando llegaba a su casa y en su jardín encontraba animales que se encontraban con la boca remendada y con ciertos agujeros, e incluso a veces se veían cocidos como si les hubieran introducido algo por dentro. En una de estas ocasiones, Saúl estaba durmiendo en su cama y fue picado por una araña violinista. Esta araña es considerada como una araña muy venenosa, y Saúl ingresó al hospital. Corrió con suerte, pues salió librado de esto. Después de un tiempo de estar internado, lo dieron de alta, y sin pensarlo, acudió con su amigo, el brujo. Al acudir con su amigo, lo recibió con su buen sentido del humor, y le dijo que era una ironía, que una persona que no creía en todas estas cosas estaba infestada de brujería. A Saúl no le quedó de otra más que decirle al brujo que cuál era la solución a todo lo que le estaba sucediendo. No hizo falta contarle todo lo que había vivido para que el brujo se diera cuenta que estaba pasando por una muy mala racha. El brujo le dijo que había una solución bastante efectiva, y en ese momento sacó la caja donde había introducido al muñeco de porcelana. Le contó brevemente la historia de la mujer, que creía que el ser que se encontraba dentro de esa caja era su hijo, y que se hacía pasar por él en las noches. Y Saúl le comentó que de qué forma ese ser podía ayudarlo a él. Él le dijo que era bastante sencillo, pues ese ser era un demonio. Este demonio se llamaba Dijin, y era un ser ingobernable, que le gustaba mucho hacerse pasar por personas aquí en la tierra que ya no estaban con nosotros. Pero no solamente tenía defectos, también tenía una gran virtud. Y esta virtud que tiene este ser es que puede cumplir deseos. Y en eso, Saúl le podía pedir el deseo de que lo pudiera liberar de todo esto que lo estaba invadiendo. Pero no era gratis, debería proporcionarle una ofrenda. Y esta ofrenda era depositarle una moneda, ya sea diaria, o cada semana, o cada mes, hasta poder llenar totalmente la caja donde se encontraba. Saúl analizó la caja, y al ver que no era bastante grande, aceptó el trato. Saúl comenta que antes de que las personas lo juzguen, no fue la única opción a la cual recurrió, pues él recurrió a diversas instituciones,
como gubernamentales y religiosas, pero ninguna de estas pudo ayudarlo a liberarse de toda esta situación. Llevó a su casa a este muñeco que se encontraba dentro de la caja y lo depositó en un cuarto específico en donde no contenía nada más que el muñeco. Él no le comentó esto a nadie, ni a su familia cercana, ni siquiera a su esposa. Solamente colocó a ese muñeco diciéndoles que era una bodega y que nadie más podía ingresar ahí. Saúl dice que después de llevar a este muñeco a su domicilio, él vivió diversas situaciones paranormales dentro de su casa. Escuchaba voces y cosas que se caían, y también se percibía un ambiente bastante frío. Él terminó acostumbrándose a todo este tipo de situaciones, pero quien no se acostumbró fue su familia, pues su familia lo visitaba con menos frecuencia, pues decían que cuando iban experimentaban muchísimas situaciones paranormales. Incluso su esposa vivía en un departamento totalmente diferente al de esa casa, pues no le gustaba ese ambiente que se vivía ahí. Respecto a las monedas que ha recolectado Saúl, dice que el brujo le indicó que debería deshacerse de esas monedas cada año. Él dice que las ha donado a diversas instituciones, inclusive a la iglesia, siempre viendo quién necesita más. El motivo del por qué se encuentra el muñeco de porcelana en la caja ahí en su domicilio de Saúl, únicamente lo sabe él y el brujo, pues esta historia no se la ha contado a nadie más.